Gloria al Señor. Aleluya. Qué bendición, qué alegría estar reunidos esta tarde en este lugar, ¿verdad? Y la verdad es que teníamos mucho deseo de congregarnos como hoy lo estamos haciendo. Creo que aquí estamos un poquito más seguros que en Toluca por la cantidad de personas, ¿verdad? Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ha hecho partícipe o ha aceptado la invitación para venir esta tarde. Dios les bendiga, hermanos. Damos la bienvenida a todos los que nos visitan. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez aquí que haya sido invitado? Levante su mano. ¿No? Aquí tenemos a la pareja, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, mijo? Marco Antonio, tu esposa. Bienvenidos. Dios les bendiga. Bienvenidos. Tania, Marco Antonio y Tania, Dios les bendiga. Pero no Solís, ¿verdad? No Marco Antonio Solís. No. Y Tania, Dios les bendiga. Cada uno de ustedes. Yo le pedí al equipo de ministerios de siervo de Toluca que me acompañaran esta tarde. Por eso están aquí hoy con nosotros, para que juntos disfrutáramos de esta tarde. Como yo estoy un poquito lejos de ustedes, entonces tengo la libertad de quitarme esto. Usted no se lo quite. Qué bueno verte, Patricia. ¿Cómo te digo? Pat. Dios te bendiga, amigo. Y a cada uno de ustedes sean bienvenidos en esta tarde. Luis, teníamos como 3 meses no verte también. Qué bueno verte en esta tarde, ¿verdad? Y algunos de ustedes como 3 meses y medio, por ahí, ¿verdad? Bien, vamos a entrar de lleno a la palabra, hermanos. Bienvenidos en esta hora. Les bendecimos por esa disposición que hubo en sus corazones hoy, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Si siente un poquito de airecito, por favor, aguántese tantito porque es necesario tener las ventilaciones, ¿oyeron? Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué estamos aquí hoy, hermanos? ¿Por qué estamos aquí? Por algo especial, ¿verdad? Por algo especial. Por algo especial. Dios les bendiga. Porque usted vino por algo especial. No vino a una fiesta más. Usted vino por algo especial en su vida. Y yo doy gracias a Dios porque aquí hay 2 ministerios que se han hecho solo uno en esta hora. Y quiero decirles que la palabra que quiero compartir es relación a lo que es las primicias, el poder de las primicias o el significado, la razón de las primicias. Pero la otra es para que pongamos en las manos del Señor. Más que nada, eso fue lo que movió mi corazón. Para que pongamos en las manos del Señor lo que hoy, o lo que en este mes, o lo que este año hemos declarado acerca del año de la oportunidad. Y quiero decirles a ustedes que la Escritura nos habla claramente. La Escritura nos habla acerca de este tema muy en particular. Cuando hablamos de las primicias, estamos hablando de los principios, los primeros frutos que produce cualquier cosa no material. Por eso tiene su sentido, su razón de ser, porque no es un asunto material, es un asunto espiritual que se entiende únicamente por medio de la palabra de Dios. Cualquiera podrá decir, y sin duda es mi primer resultado de mi trabajo, es el primer fruto de mi trabajo, pero no le da el sentido original como primicia, como la palabra del Señor nos lo describe. Y su nombre en hebreo significa, oiga esto, su nombre, no se lo sé en hebreo porque no lo sé traducir, pero significa primeras cosas maduras
o primicia de la siega y o cosecha, como ya lo conocemos. Pero me gustó la definición que se habla de primeras cosas maduras. Quiere decir que en esta hora estamos reunidos los maduros. Estamos reunidos el fruto de lo que fue el año anterior hacia las cosas maduras, hacia ese avance de madurez. Y como primicia de este año nos presentamos delante del Señor. Primicias. En el contexto bíblico alude a lo primero de la siega, a la cosecha. Lo mejor, lo escogido, lo que es santificado o apartado en exclusiva. En Éxodo 34, versículo 26, y la escritura nos habla allí de las primicias de los primeros frutos. Oro al Señor para que usted hoy me acompañe, de ser posible, en todas las escrituras que vamos a citar, porque es necesario el fundamento. Déjeme decirle que las primicias no es un asunto propiamente de recolección, como algunos lo entienden o lo ven. No es un asunto de colección, es un asunto del corazón, es un asunto por la cual nosotros debemos saber que debe ser un principio fundamental en nuestras vidas. No lo hacemos por simplemente apegarnos a una costumbre hebrea, una costumbre judía o algo por el estilo, sino ahorita vamos a describir todo la razón de ser. Entonces, en el libro de Éxodo 34, 26, ¿qué dice la escritura? Bueno, aleluya. Dice así: bendito el nombre del Señor. Las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová, tu Dios. No, bueno, ahí nomás. Lo demás son indicaciones. Las primicias de los primeros frutos de su tierra llevarás a la casa de Jehová, tu Dios. ¿A dónde debía ser llevado en la antigüedad? Dice, a la casa. Lo que hoy conocemos, lo que era el templo, ¿verdad? Que había de ser levantado para poder ser llevados los primeros frutos, ¿verdad? De la siega. Bien, ¿cuáles son esos primeros frutos? Y ahora vamos a Deuteronomio capítulo número 26. Y cuando leía este pasaje de la escritura, me llamó la atención algo muy en particular, y me puso a reflexionar. En Deuteronomio capítulo 26, versículo número 1 al verso número 12, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Note bien, hay una ordenanza: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Había una promesa por delante, había algo que Dios ya había establecido en los hijos
o el pueblo de Israel. Dios les había prometido una tierra donde, dice, una tierra donde fluía la leche y la miel. Una tierra donde ellos iban a habitar seguros. Pero había para poder sentirse cuando ya ellos estuvieran establecidos, ellos deberían de tomar las primicias de todos los frutos que sacaran de la tierra que Jehová el Señor les daba, y los pondrían en una canasta e irían al lugar que Jehová el Señor había escogido para habitar allí su nombre. Qué interesante, ¿verdad? Es importante saber el lugar que Dios ha escogido. Hoy tenemos la libertad y la facilidad de un edificio como esto. Pero, ¿qué tal en una casa donde se está predicando la palabra del Señor y hay una ordenanza, hay una orden o hay un llamado para que en esa casa también, si ahí se está invocando el nombre del Señor, si ahí se está predicando el nombre del Señor, entonces ahí tendría que haber un ministro, un anciano, quien puede bendecir y hacerlas llegar al lugar que corresponde? En el verso número 3 dice que tenía que haber un sacerdote, tenía que ser traída al sacerdote, y siendo traídas al sacerdote, dice, le dirás, o sea, iba a haber una declaración: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. ¿Quién está haciendo esa declaración? La están haciendo los hijos de Israel ante el sacerdote en ese lugar, ¿verdad? En aquellos días ellos deberían de hacer una declaración, y la declaración era esta: que habían entrado en la tierra que el Señor les había jurado a sus padres. Por eso es bueno saber que cuando nosotros practicamos el principio de la primicia, no es cuestión solamente de traerlas, dejarlas en el piso, o dejarlas o dejarlas en cualquier lugar o en la mesa. No, debería ser traída y debería ser presentada ante el sacerdote, ¿verdad? Y juntamente con ello dice una declaración. Bien, ahora del versículo 5 al versículo número 10, no lo estoy leyendo por razón de tiempo, pero del versículo 5 al versículo 10 del capítulo número 26 de Deuteronomio, ¿qué dice la escritura? Que allí habría una oración, note bien, habría una oración de identificación de sus aflicciones. ¿Quiénes afligieron a los hijos de Israel? Los arameos y los egipcios. ¿Cómo los habían oprimido? ¿Cómo los habían afligido? Con trabajo y con opresión. De los versículos 5 al 10 estamos viendo que ellos estaban identificándose de dónde venían, de dónde Dios los había sacado. Pero ¿cómo los sacó Dios de Egipto? ¿Cómo los sacó Dios de la opresión? Los sacó con mano fuerte y fueron llevados a ese lugar que fluye leche y miel. Pero ellos no podían presentarse con las manos vacías. Entonces ellos deberían de presentarse en agradecimiento juntamente con sus primicias. Pero era un asunto solamente de presentar las primicias, no, sino que ahí la misma escritura nos dice en el versículo número 10, dice: y lo dejarás, oiga esto, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás
delante de Jehová tu Dios. No era un asunto solamente de traerlo, presentarlo, declarar la promesa que había sido cumplida. No solamente era un asunto de identificarse con la aflicción, con la opresión que ellos vivieron, ¿verdad?, cuando fueron oprimidos por los egipcios, sino que ellos también deberían de adorar. Creo entonces que la adoración va de la mano juntamente con nuestra entrega. La adoración nuestra tiene que ser simultánea. Debemos aprender a adorar, no solamente cuando hay reunión de primicia, declaración del año o alguna fiesta en particular. Es en todo tiempo. Recuerde, la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad que sí? Y nosotros debemos adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Por qué razón? Porque Él busca ¿qué? Adoradores que le adoren, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Bien, otro punto importante acerca de esto, para ellos el traer la primicia era darlo consagrado a Dios. Darlo consagrado a Dios, que significaba para ellos una honra hacia Dios. ¿Qué es lo que honra a Dios? Mire, cuando usted da una limosna, lo está regalando. Y la persona que usted le está regalando una limosna, esa persona está agradecida con alguien en particular, pero no le está honrando. Por esa es la diferencia que nosotros ante Dios, siempre cuando nosotros damos al Señor, debemos hacerlo con el propósito de honrar su nombre, porque Dios no vive de las limosnas. El que vive de las limosnas es el necesitado, el necesitado. Pero Dios, dice la palabra, mío es el mundo y su plenitud, y todos los que en él habitan. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a honrarle. Lo que Dios quiere es que de lo profundo de nuestro corazón nosotros seamos agradecidos y presentemos y consagremos lo primero, la primicia de nuestras labores, del fruto de nuestro campo, de nuestro trabajo. Y claro, aquí tenemos un ejemplo claro cómo pudo haber sido en la antigüedad. Todos eran agricultores. Los hijos de Israel se caracterizaban por eso y traían del fruto de la tierra, pero también eran ganaderos. Imagínense traer su ganado también, el ovino, el equino, el caballino y la vaquina y todo eso. Es un decir. Pero en alguna manera ellos traían su primicia, porque aquí dice, lo acabamos de leer, y dice que ellos de la primera de sus crías. ¿Por qué cree que Dios atentó entonces en Egipto contra el primogénito de los egipcios? Porque para Dios está muy claro que del Señor son los primogénitos. El primogénito es de Dios, ¿verdad que sí? Y si el primogénito es de Dios, y si Él no entiende su propósito y su llamado, si es de Dios, pues tarde o temprano tendrá que venir a los pies del Señor. Bien, en el versículo número 12 del capítulo 26, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, bien, hago una observación. Cuando acabes de diezmar, si nosotros habemos una reunión, si tuviéramos una reunión de 100, 200 personas, tenemos que diezmar esa reunión. ¿De qué manera la vamos a diezmar? ¿De qué manera? Es repartir en pequeños grupos. Eso significa diezmar. Mi trabajo se diezmó en esos últimos tiempos de contingencia, de pandemia, de todo lo que podamos mencionar. Se diezmó mi trabajo. ¿Qué significa? Que dejó de percibir lo que antes percibía,
Dejó de percibir un 10, un 20, un 30%, y el trabajo se hizo menos. Sus utilidades se hicieron menos, sus ganancias se hicieron menos. No pensemos únicamente que cuando la Biblia dice diezmar, no estamos hablando de que es el 10%, no, diezmar es separar. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando vio que tenían 3 días sin comer, ¿verdad? Y llamó a los discípulos para ver qué traían de comer. Juntaron unas canastas con peces, con panes, y dijo: repartan la congregación, dijo, en pequeños grupos. Eso es diezmar. Diezmen a toda esa congregación que está con 3 días sin comer, y vamos a repartir lo que aquí hay. Por eso fue que lo que había en unas pequeñas canastas y en unos pequeños, eso alcanzó. Y cuando oraron y dispusieron lo que se iba a entregar, entonces Dios estaba allí manifestando su nombre. Bien, verso número 13: y dirás delante de Jehová tu Dios. Verso número 13. Pero terminemos el 12. Dice: en el año tercero, cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, o sea, el año de la primicia, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. 13. Dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado, ¿qué dice? He sacado, ¿qué? Se da cuenta. De su casa tiene que salir no lo que haya sobrado. De su casa tiene que salir lo consagrado, dice la Escritura. Dice: he sacado lo consagrado de mi casa, y también le he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Bien, simultáneo a ello, entonces, cuando el pueblo sabía que tenía que traer su primicia, no podía olvidarse de la viuda, del huérfano, del pobre y del extranjero. No podía olvidarse de ellos. Él estaba llamado a tenerlos en su casa y comer con ellos. Oiga esto. Por eso en Mateo 23, cuando el Señor Jesús reprende a los fariseos y le dice: vosotros diezmáis el eneldo, la menta y el comino, le dice, pero habéis olvidado lo más importante de la ley. ¿Y qué fue? Se había olvidado de la justicia y de la misericordia. Se habían olvidado. ¿Se da cuenta? Qué interesante eso para nosotros. Usted mínimo, nosotros mínimo, en nuestras oraciones, cuando nos sentamos a la mesa, no podemos olvidarnos de la viuda, del huérfano, del pobre y del extranjero, y pedirle a Dios que así como nos hace llegar a nosotros los alimentos y disfrutarlos, no podemos dejar de mencionarlos a ellos, porque no sabemos si tienen o no tienen. Y si usted sabe que alguien no lo tiene, mi deber, nuestro deber es convidarle. En Isaías, cuando se habla acerca del diezmo, cuando se habla acerca, del ayuno, por eso el profeta dijo estas palabras: el verdadero ayuno es, y ahí habla de las características del ayuno, pero hace énfasis sobre algo muy interesante.
Y a ver, capítulo 58 de Isaías, versículo número 5. Oiga esto. Es tal el ayuno, dice, que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, haga cama de cilicio de ceniza. ¿Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová? 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Ese es el verdadero ayuno. Hay muchas personas que ayunan por austeridad, y a veces se ayuna porque no hay que comer. Hoy sí vamos a ayunar, pero el verdadero ayuno es que lo que yo dejo de comer, yo tengo que compartirlo. Ese es ayuno, hermano. ¿Se da cuenta? Que si ese día yo voy a ayunar, yo sé que si ese día me tocaba ¿qué? Carne, como usted lo prepare. Si ese día tocaba un buen platillo, o disponer su valor, o disponer ese alimento y compartirlo con el pobre, con el, ¿quién más dice aquí el 7? Con la viuda, con el huérfano. ¿Se da cuenta? Por eso es necesario que nosotros hagamos énfasis en estos aspectos de lo que significan las primicias. Porque en las primicias, si nosotros damos lo primero al Señor, entonces se supone que esto nos hace a nosotros sensibles a la voz de su palabra, y nos hace sensibles a las necesidades que no solamente como iglesia puedan existir, sino también poder expresarlo hacia el que verdaderamente lo necesita. Bendice el nombre del Señor. Bien, por eso en Proverbios capítulo 3 verso 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 3:9. ¿Se da cuenta? Eso nos dice que entonces el dar las primicias es una honra para Dios. Lo consagrado de nuestra casa, traerlo y presentarlo y declarar al Señor, declarar que ahora que estamos en sus promesas, que estamos en sus caminos, que estamos habitando la tierra que fluye leche y miel. Eso para ellos representaba a los hijos de Israel. Para nosotros, que Señor, ahora que estamos en Cristo Jesús, mi vida antigua dejó de ser, y ahora te doy gracias porque tú me sorprenderás este año una vez más con tu provisión, tú me sustentarás. Son declaraciones, es una forma de declarar la palabra de Dios juntamente con nuestra primicia. Porque Señor, tú sabes, y tú mejor que nadie, Señor, sabes cómo yo era un desgraciado, era un pobre desventurado, era esto y lo otro. De donde tú me sacaste, Señor, donde nadie daba nada por mí, Señor. Y la esposa que tengo, el esposo que tengo, Señor, es un regalo tuyo, Señor, que me aceptó con todos mis errores y mis defectos. ¿Cuántos hombres dicen amén? Sí, porque Dios tuvo misericordia de usted al haberle honrado Dios con esa mujer, o a la mujer haberle honrado con ese marido, que aunque con cara de no sé qué, pero ahí está con usted, aguantándole todos los días de su vida, aguantándole, que ya te dije, ahí está usted, aguante. Por eso no se dice años de aguas, ¿verdad? ¿Cuántos años llevas de casado? 25 años de aguas, de puros aguantes, ¿verdad que sí?
Porque ¿quién, hermano, no hubieras encontrado la esposa que te hubiera aguantado con ese carácter? No hubieras encontrado el marido con ese carácter que tienes. Se fueron los amenes. Punto número 2. Bueno, ya hablamos entonces acerca de lo que significaba y representaba dentro de los hijos de Israel para que esto representara un principio de por vida. Ya en el Nuevo Testamento encontramos mucho más que esto. Y es lo que yo quiero que le pongamos otra vez atención. En 1 Corintios, capítulo número 16. Por eso, conózcanse bien los que aún se están conociendo. Conózcanlo bien. Conózcanse bien. Por favor, no se vayan a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, si es que Dios no lo permite. 1 Corintios 16, porque después vienen los problemas. 1 Corintios 16. Oiga esto. Dice la palabra del Señor: os ruego que os sujetéis. ¿Está conmigo? Os ruego que os sujetéis. Verso 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Está hablando de una casa de paz. La familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Ellos se han dedicado al servicio de los santos. Vamos a Romanos capítulo 16, versículo número 5, que dice la palabra 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es que el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, tenemos a Epeneto, que es el primer fruto en Acaya, pero tenemos también la familia que está en Acaya, ¿verdad? En 1 Corintios 16, donde dice que ellos son la primicia, ¿verdad? Son las primicias de Acaya, y que ellos se habían dedicado al Señor. Ponga mucha atención lo que quiero hablarle a usted. Estamos hablando de un fruto de una persona, y estamos hablando de una familia, de una casa, de una iglesia que está en una casa. El primer fruto. Esta casa es el primer fruto. Esta casa es el primer fruto aquí en Temoaya. Donde se establezcan iglesias base como la de Toluca, esa es la primera iglesia, es el primer fruto, hermanos, en Toluca para Toluca, para la ciudad. Y así podríamos mencionar. Y por cierto, el primer fruto de nuestro viaje misionero fue Toluca. El segundo y el primer fruto de aquí en Temoaya es esta casa. Pero la segunda iglesia, fruto de nuestro viaje misionero, fue Temoaya. Y así podría enumerarles más, ¿verdad? Y quiero decirles, este es el primer edificio que usted puede conocer cuando nos visite. Es el primer edificio que se construye como iglesia en Temoaya, en Ministerio Dios Fuerte. De ahí todo lo demás vivimos rentando y rentando. Hasta cuando les caemos mal nos corren. Pero vamos a Zacarías. Zacarías, la Biblia, por favor. Capítulo número 4.
que dice la Escritura. Zacarías capítulo 4, versículo número 10. Oiga lo que dice. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Oiga esto. Estos son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Aquí habla de gente que se va a alegrar y se está alegrando de ver que un ministerio ha crecido y se ha fortalecido. Pero déjeme decirle que así como hay gente que se ha alegrado de ver la obra de Dios de esta manera, hay gente que ha menospreciado las pequeñeces, como aquel evangelista o aquel predicador que una vez andaba y me dice: ¿cuántos hay en tu congregación? Y le dije: hay 6, porque quería que lo invitara a predicar. Y ni le había terminado de decir que habían 6, se cambió de mesa y se fue a otra mesa, preguntando quién tenía la iglesia más grande, la congregación más grande, para que lo invitaran a predicar. Ahora vamos a 18 del libro de los Hechos. Bendito el nombre del Señor. Sabe, hermano, en Toluca nos decían: este cuchitril. Así llegaron con palabras como esas: ustedes en este cuchitril se van a morir y no van a crecer, van a ser los mismos. En este cuchitril donde 2, 3 gatos, ya le perdían el respeto a los hermanos. Estos te conformas con 5 gatos en la iglesia. Mire qué delicado eso. Menospreciaron las pequeñeces. Pero en Hechos 18:4, oiga lo que dice la Escritura. Y cuando y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. O sea, Pablo, ¿verdad? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y mire, le estaba predicando a los suyos, a su familia, a su raza. Le estaba predicando a ellos de que Jesús era el Cristo, el Mesías. 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Versículo número 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿A quiénes, hermanos? ¿A quiénes? A los gentiles, los judíos. Mire, Pablo había sido fariseo de fariseos. Pablo conocía la ley. Pablo era, hermanos, había sido instruido a los pies de Gamaliel, un rabino de primera. Pero cuando los suyos no recibieron el mensaje, dijo: hoy yo soy limpio de la sangre de ustedes, yo me sacudo mis vestiduras y entonces me voy a los gentiles, aquellos a quienes hemos estimado como perros, aquellos que hemos tenido como indignos, aquellos que creíamos que no merecían esto, y se fue a predicarle a los gentiles. Aleluya. Déjeme decirle, Dios con poco hace mucho,
Y Dios hace mucho de lo mucho. En Romanos 6:23, sabe, hermano, lo fuerte de ahora era pequeño o era débil en lo pequeño. Por esa razón necesitamos tener la fe en lo pequeño y no menospreciarlo. Por esa razón debemos de saber que en los momentos difíciles, como lo fue Pablo, inicia en una casa como primicia, lo que se convirtió en algo grande entre los gentiles, a quienes Dios nos ha alcanzado el día de hoy. Pero en Romanos 8:23, las primicias inicia con la confianza y que Dios obra y obrará y acabará en nosotros. Y quiero cerrar con esto. Apocalipsis, capítulo número 7. Pablo se las vio difícil. Pablo tuvo muchos problemas con los suyos y les tuvo que predicar a los gentiles. Fue perseguido, fue dejado como muerto. Pero allá en Acaya, ahí dejó un fruto. El primer fruto que se convierte a Cristo y la primera iglesia en Acaya, la familia que empiezan a servir al Señor de todo corazón. ¿Cuál es el resultado de todo esto, hermanos? De esa primicia que Pablo obtuvo allí en Acaya y Pablo obtuvo ahí con la experiencia de los judíos. Apocalipsis capítulo 7, versículo número 9, y dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud. Y no dice que eran una familia en Acaya, pues. Y no dice que Crispo creyó y se fue con los suyos y predicaron allí con los gentiles. Pero ahora, ¿cuántos hay? Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud. Haga así: una gran multitud. Hágalo pues. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya. ¿Sabe qué nos dice esto, hermanos? Que la iglesia nadie la va a poder parar. Que la iglesia va a terminar su obra aquí en la tierra con Cristo Jesús. Y la iglesia terminará un día delante de su presencia, alabándole día y noche. Y juntamente con la iglesia, dice la Escritura, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se paraban sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Ahora vemos cómo la primicia de algo tan pequeño se convirtió en una gran multitud. Esto nos dice a nosotros, hermanos, que no podemos dejar de seguir predicando el mensaje del Evangelio. Esto nos dice a nosotros, hermanos, que donde tú empieces, van a haber batallas, sí. Van a haber luchas, sí. Pero ¿qué te dice Dios? No temas, no desmayes, siga adelante, échale ganas. Aleluya. Bien. ¿Cuál es el sello de esto? Dije a un principio, no es un asunto puramente de recolección. No es un asunto de poder celebrar cada año. Esto lo podemos hacer cuantas veces sea posible. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, verso 20:
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué la iglesia se reúne en domingo? Porque el domingo es el primer día de la semana para celebrar a Dios. Porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Y como primicia, dice acá, de los que durmieron fue hecho. La iglesia no puede dejar de adorar el nombre del Señor Jesús. Verso número 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Qué hermoso. Qué hermosa esta palabra. Si Cristo ya resucitó y está a la diestra del Padre, no debemos temer a la muerte. No debemos temer a la amenaza de un enemigo invisible que está cercano, que nos está rodeando, que está destruyendo familias, que está destruyendo hogares, porque Él ya resucitó y Él está a la diestra del Padre. Y todos sus hijos tenemos la seguridad de nuestra salvación. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, o el primero, la primicia de toda la creación. ¿Quién? Jesús. Aunque Jesús venga de los judíos, o como dice Juan, aunque la salvación venga de los judíos, Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero. La primera cosa creada por Dios mismo fue Jesús mismo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? En Hebreos 1:6 sigue diciendo, Hebreos 1:6, y otra vez, cuando introduce al primogénito, al primero, al principio, la primicia, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando Jesús fue introducido en esta tierra, hubo una orden que todos sus ángeles le adoraran. En Hechos 26:23 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, o sea, el cuerpo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Nosotros que fuimos injertados, ¿verdad? Dice: las ramas son santas. Somos un pueblo santo. Pero ¿se da cuenta el orden de las primicias? Primero, la razón de ser en un pueblo escogido por Dios. Segundo, las primicias, que no podemos menospreciar las pequeñeces, porque los que vieron los principios se alegrarán de lo grande que pueden llegar a ser las pequeñas cosas. Y en Hechos capítulo 2, versos 42 al 45, se nos sigue diciendo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y compartían el pan, dice, en el templo y las casas. Pues no piense el templo algo como esto, no, era otra la figura del templo como tal que se tenía ahí. Pero en el verso 42 al 45 del mismo Hechos dice la escritura: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 43,
Y sobrevino toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No es que yo no doy mi casa, porque en mi casa yo no sé cómo vengan los hermanos. No sea que aquí nos vayamos a contagiar. Si apenas son 2 los que van, ya a los 2 le estamos cerrando la puerta. Claro, en una casa no puede haber más de 10, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien en particular de los tuyos, de la iglesia, mayormente a los de la familia en la fe, lo invitaste a tomar un café? ¿Cuándo fue la última vez? Mis amados, esta iglesia tenía la capacidad. ¿Sabe por qué se habla de esta iglesia? Hablo de la iglesia de Hechos, porque esta iglesia fue la primicia de lo que nosotros debemos ser al final de los tiempos. Pero pienso que nos hace falta mucho para llegar a este grado de madurez, no de espiritualidad, porque para compartir el pan no necesitamos ser espirituales. Para invitar a un taco, para invitar a un café, no necesitamos ser espirituales. Necesitamos ser ¿qué? Desprendidos. Necesitamos tener la fe que tuvo esta iglesia, y más en estos tiempos. No invites al mismo que siempre tienes ahí todos los días en tu casa, porque se vuelve un círculo vicioso. Ya sé, y voy a llegar justo a la hora de la comida, voy a llegar justo a la hora del café. Se lo digo por experiencia, porque así me gustaba llegar antes a mí. ¿Se da cuenta? Ahora Jesús mismo, si Él fue la primicia de los que durmieron y fue el primero de los muertos en resucitar, todo en su orden, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo en su debido orden, según Corintios 15:20. Nosotros también seremos resucitados con Él, pero Él es nuestra primicia. Porque nosotros hemos hecho énfasis en las primicias cada año, y en particular en el mes de enero. ¿Sabe por qué? Porque cada año hacemos una declaración de fe. Señor, ya estamos en tus caminos, ya estamos en tus propósitos, ya estamos, Señor, sobre el campo en la cual tú nos has puesto a trabajar. Pero ahora, Señor, venimos a declarar en tu nombre, Señor. Declaramos, Señor, que de lo recibido de tus manos nosotros tenemos que darte. Señor, declaramos que con esto queremos honrar tu nombre, Señor. Y, Señor, no podemos dejar de reconocer de donde tú nos sacaste. Y traje, Señor, lo consagrado de mi casa. Y traje, Señor, lo que consagré durante todo un tiempo, Señor, con el fin de que tu nombre siga siendo glorificado en mi vida, Señor. Palabras como estas, oración como esta, debe salir de nuestros corazones. Bendice el nombre del Señor. Primicias no es un asunto de recolección más. No es un asunto que porque el pastor lo necesita. No es un asunto más que porque costumbre. No, sino con esto nosotros queremos sellar la palabra de Dios en nuestros corazones, que si el año pasado Dios fue propicio a mi vida, este año lo será mejor.
en todo lo que nosotros emprendamos para la gloria de su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Quiero orar con ustedes esta noche, pero quiero que oremos primeramente. Oremos por lo que este año Dios quiere que nosotros disfrutemos, de acuerdo a Hebreos capítulo número 4, verso número 16. Y esta es la oportunidad que Dios nos da a todos, para que usted vea que Dios le ama, dándole la oportunidad para reconciliarse con Dios, dándole la oportunidad para ser diferente, donde Dios nos da la oportunidad que si el año pasado fuimos pasivos en las cosas de Dios, ahora nosotros tengamos la oportunidad de servir y de integrarnos a algún ministerio que la iglesia tiene, por la cual nosotros servimos al Señor. Y en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El servicio a Dios, el acercarte a Dios, tu entrega al Señor con lo que tú tienes, hermano, no es una camisa de fuerza, pero sí es un testimonio delante de Dios y delante de una congregación. Por eso yo te invito primeramente a que en esta hora reflexionemos y pensemos por un momento cómo está nuestra vida delante de Dios. ¿Será que nos hemos alejado? ¿Será que nos hemos hecho un poquito indiferentes al buscar de Dios? ¿Será que hemos hecho de menos las pequeñeces, las cosas pequeñas que Dios puede obrar? ¿Sabe por qué? Porque somos tan exigentes que de la noche a la mañana queremos ver cambios. Levanten sus manos todos los maridos, los casados. Levanten sus manos todos los que son casados, hombres. ¿Cuántos casados hay aquí? Muy pocos. Casados que quieren ver cambios rápidos en su esposa cuando vienen a la iglesia. ¿Verdad que sí? Bien decía yo. ¿Verdad? Luego le dice a la esposa: ¿para qué vas a la iglesia entonces? ¿Se da cuenta? Ahora las mujeres, levanten la mano a las mujeres, sí, que son exigentes con sus maridos, que quieren ver cambios de la noche a la mañana. Mi esposa es la primera. Que les dé vergüenza si ella es la pastora. No, perdón, que los demás son santos. ¿Se da cuenta, hermano? Somos exigentes porque queremos ver cambios, y están haciendo de menos la pequeña obra que Dios está haciendo constantemente. Porque sabe una cosa, dice la palabra de Dios, que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día del Señor Jesús. Aleluya. Pongámonos en pie en esta hora. Levantemos nuestras manos, todos, los exigentes, todos, los incrédulos, los indiferentes. Wow, no vinieron hoy. Los que estábamos un poco fríos, levante su mano ahí, por favor. Los que estábamos un poquito alejados del propósito de Dios, los que no queríamos nada con el servicio, mucho menos acercarnos los domingos a Dios. Levante su mano bien alto, yo quiero verla. ¿Cuántos reconocemos hoy que hemos fallado, hemos pecado y hemos hecho lo malo delante del Señor? Sí, hermanos, no podemos nosotros, no podemos decir que estamos bien cuando realmente en alguna medida le hemos fallado al Señor. Diga conmigo: Padre, en esta noche me arrepiento de todo corazón
Y te pido que me perdones, Señor, mi indiferencia, mi lejanía, mi frialdad, Señor, hacia tu obra, hacia, Señor, tu llamado. Pero ahora, Señor, entiendo que tú nos das este año una oportunidad para ser diferentes, Señor. Reconocemos que este año, Señor, es nuestro año, porque nos da la oportunidad de ser bendecidos. Primeramente con tu palabra, seguido, Señor, con las cosas que has de poner en nuestras vidas, en nuestras manos, Señor. No permitas, Señor, dígalo fuerte, no permitas que mi corazón se aleje de la oportunidad que me estás dando hoy, Señor, de acercarme al trono de la gracia para alcanzar misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, hoy nos arrepentimos de todo corazón y te pedimos perdón, Señor, porque este año, Señor, tú nos sorprenderás como sabes hacerlo, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. 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 Fuertes aplausos al Señor. Aleluya. Padre, bendice esta congregación. En medio de ese aplauso, Señor, bendícelos. Guárdalos este año, Señor. Señor, que la oportunidad que nos estás dando, Señor, si nos diste la oportunidad de salir con vida el 2020, saldremos del 2021 con vida, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Yo quiero que vengan los ancianos conmigo. Todos los ancianos, vengan acá conmigo, por favor. Los ancianos de Toluca, los ancianos de aquí de Temoaya, vengan por favor. Hoy vamos a declarar que este año 2021 es un año, el año de la oportunidad, el año en el que Dios nos ha dado. Hermanos, déjame decirte, por favor, si el 2020 salimos con vida de esta pandemia, ¿por qué no lo hemos de salir 2021? ¿Cuántos lo creen así? Si usted no lo cree, se lo va a llevar el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor le va a dar vida este 2021? No, no me convence. ¿Cuántos creen que el Señor le va a dar vida este año 2021? ¿Verdad que sí? Nos interesa, ¿verdad? Somos convenencieros. Sí, amén. Pero hermanos, cuán importante es que nosotros creamos a las promesas de Dios. Cuán importante es que nosotros, y don Fernando, ¿qué es? Véngase, don Fer, por favor. Él es anciano también. No lo vean por su edad, véanlo por su liderazgo espiritual, por la palabra que está en él. Amén, amén, aleluya. No vean aquí por la edad a los hermanos que son ancianos. No lo vean por la edad, veámoslo por la responsabilidad que Dios les ha dado en sus manos, para que nosotros guiemos a este pueblo, enseñemos el ministerio Dios fuerte y prediquemos a las naciones, prediquemos, hermanos, a todo México. Y si Dios nos está permitiendo llegar a través de YouTube, nos está permitiendo llegar a través de las redes sociales, hermanos, es porque ellos son parte también de todo este equipo de liderazgo. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Levantemos nuestras manos. Hermanos, vamos a levantar nuestras manos delante del Señor y vamos a pedir que el año 2021, ninguno de los que están acá en este año vea ninguna cosa mala, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de cada uno de los que le temen y los defiende. Ninguna sombra de muerte nos alcanzará en el nombre de Jesús. Ninguna obra creada aquí en la tierra, aún de parte del mismo diablo, Señor,
no nos podrá separar ni aún en el cielo ni debajo de la tierra. Nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy, Señor, juntamente con tus siervos, levantamos nuestras manos sobre Ministerio Dios Fuerte Internacional. Que ninguno de ellos, Señor, padecerá, Señor, porque tu mano de poder será sobre nosotros. Tu mano de misericordia será sobre nosotros. Nos alcanzará. Aquí está representado el liderazgo, Señor. Aquí está representado el liderazgo de una manera simbólica. Ante todo, como todo ministerio Dios Fuerte, aquí declaramos, Señor, que tú nos has tenido en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra de tu palabra, en donde abunde tu palabra, donde abunda la manifestación de tu amor, la manifestación de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Y Señor, declaramos que 2021 tú bendices, tú prosperas, tú, Señor, levantas a los comerciantes, a los empresarios, a los profesionistas. Levanta, Señor, a todos aquellos que te han honrado, Señor, durante todo un año, y a partir de hoy, Señor, depositan su primicia de la honra, Señor, que tú, Señor, recibes como iglesia, como un ministerio que somos. Señor, hoy entregamos la primicia de lo que tú nos has de bendecir durante todo este año. Es por fe lo hacemos, creyendo en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Aquí estamos declarando, Señor, que tus promesas, Señor, son verdaderas. Tú abres camino donde no lo hay, Señor. Declaramos que tu palabra penetra en nuestro corazón. Este 2021 las cosas espirituales se manifiestan sobre nuestra vida, Señor. Declaramos que nuestra vida no es la misma. Nuestra vida será diferente, es diferente, porque sí, damos pasos de fe, pasos de obediencia, en el nombre de pasos Jesús. de entrega, Señor. Gracias, porque este es el año de la oportunidad donde yo puedo afirmar mis pies delante de ti, mi vida. Eso es. Y presentar mi familia delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Presentar la vida de mi esposo, decláralo en esta hora. Presentar la vida de mis hijos, desde el mayor hasta la menor, desde la mayor hasta la menor. Sí, Señor, porque ellos tienen el sello de tu propiedad. Ellos Aleluya. son tus hijos. Y por lo tanto, Señor, este año 2021 veremos tu gloria. Veremos tu gloria en nuestra vida, en nuestra casa y en la congregación, en la familia de Dios, porque muchos se sumarán, muchos, Señor. Tú harás la obra, Señor, como lo has prometido, que harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hoy volvemos nuestro corazón a ti, Padre. Sí, Señor, entregamos nuestro ser, declarando, Señor, que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Declaramos, Señor, que un día nos sacaste. Nos sacaste, Señor, de tierra de servidumbre. Servíamos al pecado, servíamos a la inmundicia, servíamos a la muerte, Señor. Pero hoy servimos a un Cristo de poder. Hoy servimos a un Dios todopoderoso. Hoy servimos a un Dios que todo lo puede. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.
Padre, enviamos tu palabra a cada familia aquí representada. Enviamos tu palabra aún sobre los que no vinieron. Declaramos, Señor, que la sangre de Cristo nos cubre y nos guarda de toda clase de mal, y que ninguna obra del enemigo prevalecerá contra la vida de la iglesia, porque tú prometiste edificarla, y Señor, y ni las mismas puertas del infierno prevalecerían contra ella, en el nombre de Jesús. Aleluya. Escuchen esto, hermanos. Escuchen esto, por favor. Lo que dice 1 Corintios 16:16. Note bien. Dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Se lo repito otra vez. 1 Corintios 16:16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Pablo está dando testimonio de una familia, la familia de Estéfanas, como las primicias de Acaya, y que habían dedicado su vida al servicio de los santos, al servicio de la iglesia. Hermanos, la razón que hayan ancianos en la iglesia, porque han dedicado su vida al servicio también de la iglesia. Pero escuchen esto, hermanos, eso es una forma de servir a Dios, que tú te sujetes, porque muchos queremos servir, pero hacer lo que nosotros queremos. Sí, amén, es buena la intención, pero la Biblia da un orden para que usted se sujete, se apoye en ellos, haciendo lo que ellos hacen en el servicio al Señor. Hay mucha gente que está sirviendo a Dios, de los cuales no estuvieron también hoy con nosotros. Pero hermanos, hay mucha gente que no quiere servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no se quiere sujetar. No quiere entender el principio de la autoridad espiritual. Así como hay autoridades terrenales de las cuales nos tenemos que sujetar, también existen autoridades espirituales. Sujetémonos y hagamos esto, no para agradar al hombre, sino que sea para agradar a Dios. Yo le invito a que este año usted se involucre, sirva al Señor y aprenda también a recibir orden. La orden que Dios tiene para usted. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Yo quiero agradecerte porque aquí hay vidas que han dedicado sus vidas al servicio tuyo, Señor. Señor, no lo han hecho a tiempo completo, quizás como nosotros lo hemos hecho con mi esposa, que estamos dedicados al ministerio. Pero llegará su momento, llegará su tiempo en que ellos lo harán, Señor, a tiempo completo. Amén. Lo harán en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Cuando la provisión sea suficiente y cuando ellos hayan asegurado a sus familias, a sus hijos, en un trabajo, en una carrera, ellos lo harán sin duda, Señor. Pero mientras llegue ese tiempo, Señor, bendícelos, Padre. Bendice a los que no vinieron esta noche. Bendice al Señor a aquellos, Padre, por las cuales también están entregando su vida al servicio tuyo, Señor. Bendecimos esta congregación en tu nombre y bendecimos todo lo que se hace en el precioso nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dale fuerte aplauso, Señor.